La ingeniería genética ha dado mucho de qué hablar en estos años. Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor que percibimos hoy en día. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para entender lo que les explicaré, primero tengo que hablarles sobre el tizón tardío. En 1980 hubo una gran plaga que mató más de 1 millón de personas en Irlanda. El tizón tardío es un hongo que ataca la planta de la papa, dejando las papas incomibles. Las esporas del hongo se propagan fácilmente con el viento e infectan rápidamente otras plantaciones del mismo cultivo. Hasta el día de hoy, la plaga sigue siendo un problema importante para los productores de la papa y tomate, que debe ser combatida cada año. Desde hace más de 160 años, el tizón tardío sigue siendo un problema de $5.000 millones para la industria mundial de la papa. Algunas papas se pueden cultivar para que tengan cierta resistencia al hongo, pero esto puede llevar décadas. Entonces, la realidad es que los agricultores deben rociar sus cultivos con mucho fungicida cada semana de manera indefinida. Pero en el 2015 se produjo un gran avance. Se desarrolló una nueva variedad de papa transgénica que puede resistir la plaga que una vez causó tantas muertes por hambre y que hoy en día azota cultivos de todo el mundo. Usando genes resistentes al tizón de plantas de papa silvestre, científicos adaptaron con precisión una versión de la papa común para resistir la enfermedad fúngica. Esta papa transgénica, llamada papa innata, puede ahorrarles a los agricultores una gran cantidad de tiempo y dinero y puede reducir la cantidad de pesticidas dañinos para el medio ambiente que se rocían en los campos hasta en un 80 o 90%. Entonces, ¿por qué no hacemos uso masivo de esta tecnología? La desinformación, el miedo a lo desconocido y el compromiso con la agricultura verde, grandes comillas, dicen, no, prohibámoslo. Y de hecho, intentemos prohibir todos los OMG. Ok, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? So it's made in a laboratory, and more often than not, they're inserting viruses or bacteria into these plants. What you need to know is that the process itself is flawed. Probablemente todos hemos visto un debate como este. Los transgénicos son malos, le darán cáncer al mundo y te harán cáncer a ti. Sin embargo, otros dicen que los OMG acabarán con el hambre en el mundo, detendrán el cambio climático y que son completamente inofensivos. Hay una sensación de histeria siempre presente cuando se habla de cualquier tema relacionado con los transgénicos. Y este sentimiento público hace que los gobiernos del mundo tomen decisiones, ya sean para bien o para mal, generalmente para mal. Pero como la mayoría de las cosas, el tema de los transgénicos no es tan blanco y negro como mucha gente te haría creer. Los OMG no son lo que salvarán al mundo, ni tampoco lo que lo destruirán. Antes de concluir si los OMG son buenos o malos, primero comprendamos lo que son. Los OMG son organismos que han sido alterados mediante métodos de ingeniería genética. A la mayoría de los OMG en el mercado hoy en día se les ha dado rasgos genéticos para mejorar su calidad. Brindar tolerancia a la sequía o brindar protección contra plagas como la papa transgénica que mencioné antes de ser resistente a la infección por hongos. Otro gran ejemplo en el mundo de los transgénicos es el maíz BT, que es una variedad de maíz transgénico resistente a los insectos. Los productores de maíz enfrentan el desafío de una serie de plagas, pero las más dañinas son las orugas, que son barrenadoras del tallo, comedores de mazorca y hojas, o gusanos de escarabajo que se comen las raíces. El barrenador europeo del maíz, por ejemplo, fue apodado el insecto de los $1.000 millones porque le cuesta a los productores más de $1.000 millones al año en insecticidas y pérdidas de rendimiento de los cultivos. Durante los años, los agricultores han dependido en gran medida de los insecticidas químicos para proteger sus cultivos, pero en el 1996 se presentó el maíz resistente transgénico al barrenador europeo del maíz. Esta planta modificada produce proteínas derivadas de la bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis. de ahí el nombre de maíz BT,
Las proteínas que producen las bacterias son proteínas cristalinas que son toxinas para las orugas como el barrenador del maíz y se introducen en el maíz a través de un proceso llamado transgénesis. El primer paso en este proceso es identificar un organismo con el rasgo deseado, en este caso algo que sea tóxico para la oruga. Hace unos 100 años los agricultores de gusanos de seda notaron que las poblaciones de gusanos de seda estaban muriendo y los científicos descubrieron que una bacteria del suelo de origen natural estaba causando las muertes. Los científicos ahora saben que esta bacteria del suelo, que son tóxicas para los gusanos de seda, también lo son para el barrenador europeo del maíz. El siguiente paso en el proceso de transgénesis es extraer el ADN deseado de la bacteria. Esto se logra tomando una muestra de la bacteria que contiene el gen de interés y llevándola a través de una serie de pasos que separan el ADN de otras partes de la célula y aíslan el gen de interés, generalmente usando vectores de clonación. El siguiente paso es la inserción de genes. En nuestro caso, llevar el gen BT al maíz. Dado que las plantas tienen millones de células, sería imposible insertar una copia del transgen en cada célula. Por lo tanto, el cultivo de tejido se utiliza para propagar masas de células vegetales indiferenciadas llamadas callo o calo, que son algo así como el homólogo vegetal de las células madres en humanos. Estas son las células donde se agregará el transgen. El transgen se inserta en algunas de las células usando distintas técnicas como una pistola de genes o por electroproparación. El objetivo es introducir el transgen en el núcleo de una célula sin destruirla en el proceso. Luego las células se pueden tratar con una serie de hormonas vegetales que le permiten convertirse en una planta completa. Así nace una nueva variedad de maíz resistente a insectos. El gran beneficio de esto es que 1. Los cultivos de maíz no son destruidos por estas orugas y 2. Que se necesitan menos insecticidas para combatirlos. Los estudios han demostrado una disminución considerable en el uso de insecticidas cuando se planta BT o cultivos similares. Los cultivos transgénicos también pueden evitar la desnutrición en muchas partes del mundo. La deficiencia de vitamina A ha sido reconocida como un importante problema de salud pública de forma continua durante más de 30 años. El problema es particularmente grave en poblaciones donde el arroz es el alimento básico y la diversidad de la dieta es limitada, ya que el arroz blanco no contiene micronutrientes. La deficiencia de vitamina A es la principal causa de ceguera prevenible en los niños y aumenta el riesgo de enfermedad y muerte. Para combatir esto, los científicos diseñaron el llamado arroz dorado. Este arroz produce betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A. Es el mismo pigmento que se encuentra en las zanahorias y solo una taza de arroz dorado al día por persona puede prevenir la deficiencia de vitamina A y tiene el potencial de salvar miles de vidas. Nunca es posible probar que un alimento sea completamente seguro. Se ha realizado más de 500 estudios científicos a cultivos transgénicos que buscan un riesgo concluyente para la salud humana y no se ha encontrado problema alguno. Tomemos el ejemplo de cultivos que contienen resistencia a los insectos. Muchos estudios han confirmado que las toxinas BT solo pueden funcionar en ambientes alcalinos y requieren enzimas y receptores específicos en el intestino del insecto para causar toxicidad. Los seres humanos tienen estómagos muy ácidos y carecen de estas enzimas y receptores, por lo que no se ven afectados por la proteína cristalina BT. Otras formas en que los científicos prueban los alimentos transgénicos antes de entregarlo al público son simulando el comportamiento de las proteínas transgénicas en el intestino humano para ver si las proteínas se degradan durante la digestión, o de manera más concluyente, para probar el cultivo transgénico en animales como ratas de laboratorio. Las ratas son alimentadas con comidas repetidas de alimentos transgénicos durante 90 días y a veces hasta un año para evaluar la toxicidad crónica, que es el tipo de daño que solo aparece con el uso repetido. A pesar de que muchos estudios como este no logran encontrar nada dañino sobre los transgénicos, todavía existe una oposición radical en su uso. En 2013, activistas anti-OMG invadieron y destruyeron una prueba de campos de arroz dorado en Filipinas, lo que retrasó el estudio meses y puso en peligro la implementación de la tecnología. Varios países tratan de aprobar restricciones generales sobre los OMG, citando la necesidad de mantener su reputación internacional como productor de alimentos ecológicos y sostenibles. Entonces, todo esto nos deja a muchos de nosotros pensando, ¿por qué la gente se opone tanto a algo que parece ser tan bueno para el mundo? ¿Hay alguna base para esto? Si bien la desinformación que se propaga parece
interminable y la cantidad de afirmaciones falsas que circulan son frustrantes, sería falso pretender que el aumento de transgénicos solo ha sido algo bueno, pero no por las razones por las que la mayoría de los grupos antitransgénicos en las redes sociales y los políticos del mundo están reclamando. Si bien una cosa como los cultivos BT reducen el uso de insecticidas, hay otra cara de la moneda. Uno de los tipos más comunes de cultivos transgénicos en todo el mundo son los que son resistentes a las herbicidas, específicamente al glifosato. Roundup Ready es una marca registrada por Monsanto para su línea patentada de semillas de cultivos modificados genéticamente que son resistentes a su herbicida Roundup a base de glifosato. Entonces, de manera opuesta a los cultivos BT que discutimos antes, los cultivos Roundup Ready significan que los agricultores pueden usar más herbicidas en sus cultivos. Un estudio muestra que en promedio los adoptantes de soja transgénica tolerante al glifosato usaron un 28% más de herbicidas que los no adoptantes. Otro estudio dice que el uso global de glifosato se ha multiplicado por casi 15 desde que se introdujeron los cultivos Roundup Ready en 1996. Y el Roundup no es exactamente bueno para las personas o el medio ambiente. El glifosato puede filtrarse al suelo y al agua circundante y afectar las plantas y animales silvestres, lo que en última instancia puede dañar la cadena alimentaria. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha declarado que Roundup probablemente sea cancerígena. Después de años de debate sobre este punto, otras investigaciones apuntan a un posible efecto sobre la función mitocondrial y cerebral y los modelos animales. Esta investigación aún se está llevando a cabo y existe una creciente preocupación por las combinaciones químicas utilizadas en los herbicidas comerciales y sus impactos a largo plazo, especialmente para las personas que lo usan todos los días. Y en este momento Monsanto está envuelta en demandas con personas que alegan que Roundup causó su cáncer. Un jurado en California otorgó más de $1.000 millones en un veredicto contra Monsanto, que es la tercera de una serie de decisiones judiciales recientes que involucran afirmaciones de que el herbicida Roundup de la compañía causó cáncer a varias personas. Y aunque un jurado no es un panel científico de expertos, y hay mucho debate en torno a la veracidad de estas afirmaciones sobre el cáncer, el dinero se otorgó sobre la base de que Monsanto manipuló su propia investigación, coludió con los reguladores e intimidó a los científicos para mantener en secreto los riesgos de cáncer y el glifosato. Podría hacer un video completo sobre las prácticas comerciales turbias de Monsanto, por lo que no es inverosímil pensar que Monsanto sea capaz de algo como esto. Si quieres que haga un segundo video, por favor, deja tu like y coméntalo en este video. No olvides seguirme en mis redes sociales también. Pew, un encuestador estadounidense, ha encontrado que alrededor del 49% de adultos estadounidenses dijeron que los alimentos con ingredientes transgénicos eran peores para la salud, en comparación con el 39% de hace solo 2 años. Otra encuesta de Pew publicada en el año 2015 encontró una mayor brecha entre el público y los expertos en el tema de los OMG que en cualquier otra área de controversia científica, incluidas las vacunas, el cambio climático y la energía nuclear. Para empeorar las cosas, ha surgido evidencia de que existen bots haciendo grandes esfuerzos para difundir memes antitransgénicos entre las audiencias occidentales con el fin de socavar la confianza pública en la ciencia. Sí, deberíamos criticar a Monsanto y grandes corporaciones similares por prácticas comerciales turbias y dañinas, de las cuales hay muchas. Sí, deberíamos preguntarnos qué papel deberían desempeñar los OMG en nuestro mundo y estudiar los efectos con rigor. Pero decir que los OMG son dañinos es como decir que Internet es dañino. Sí, puede usarse de manera dañina, pero también tiene el potencial de hacer cosas absolutamente maravillosas para la humanidad. Creo que oponerse a los OMG, como hacen muchos, es simplista y equivocado. Los cultivos modificados genéticamente tienen el potencial de reducir las emisiones climáticas en la agricultura y reducir los productos químicos nocivos en el medio ambiente, siempre que estén regulados adecuadamente. Algunos países intentan equiparar el no uso de OMGs con verde y sostenible, lo cual no es cierto. Si los líderes políticos sintieran empatía por los demás, hicieran un esfuerzo conjunto en emitir las regulaciones necesarias para producir transgénicos que cubran la necesidad de vitamina A
o las cosechas que fallan años tras años en los países más pobres. Pero en cambio, su postura moral se sumará a la creciente marea de voces que ahogan la conversación sensata sobre esta tecnología. Como ha dicho la genetista de plantas Pamela Ronan, lo que más me asusta con los fuertes argumentos y la desinformación sobre la genética vegetal es que las personas más pobres que más necesitan la tecnología se les puede negar el acceso debido a los vagos temores y prejuicios de quienes tienen suficiente para comer. El futuro de nuestra sociedad está vinculado con el futuro de los alimentos, y la ingeniería genética de nuestros cultivos es solo una de las muchas formas en que podemos mantener la creciente población mundial. Este video ha sido patrocinado por ti. Solo con ver, comentar o compartir mis videos ya me ayudas un montón. Pero si deseas apoyarme directamente, lo puedes hacer en mi Patreon, uniéndote a una comunidad maravillosa. Muchísimas gracias por mirar este video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana.